Bueno, buenas tardes. Aquí traigo mi resolución de la actividad número 4 de economía matemática. Comencemos con la primera. Use el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores estacionarios de z. ¿Cierto? Como dice la pregunta pues número A, que es z igual a xy sujeto a x más 2y igual a 2. ¿Cierto? Bueno, podemos proceder pues a igualar a 0 a x más 2y igual a 2, que tenemos ahí la resolución que es menos x menos 2y más 2, ¿cierto? Bueno, procedemos a hallar la ecuación de lambda, o la ecuación de Lagrange, perdón, donde lo tenemos que es xy más lambda multiplicado por 2 menos x menos 2y, ¿cierto? Ahorita procedemos a sacarle las derivadas a cada una de las expresiones, ¿cierto? Como vemos, pillamos la primera derivada, que es de L con respecto a x. Entonces tenemos pues la derivada de xy, que es y, y procedemos a hallar pues la derivada de lambda, donde obtenemos pues que está menos x, y la derivada de menos x menos 1 multiplicado por lambda pues me da menos lambda, ¿cierto? Continuamos hallando la derivada de L con respecto a y, ¿cierto? En esta obtenemos lo mismo, la derivada de y con respecto a de L con respecto a de y, de xy es igual a x, ¿cierto? Y lo mismo para el lambda, que como observamos está entre paréntesis menos 2y, la derivada de menos 2y es igual a menos 2 multiplicado por el lambda es igual a menos lambda, a menos 2 lambda, ¿cierto? Listo. También podemos hallar de una vez, para que podamos pues ir agilizando y pues simplificando un poco el problema o la pregunta número 2, podemos hallar la derivada de L con respecto a lambda, ¿cierto? Que la tenemos pues de igualar simplemente a 0 la expresión que habíamos igualado ahorita, donde dice sujeto a x más 2y igual a 2, ¿cierto? Igualando esas expresiones a 0, tenemos que la de L con respecto a x, la solución, pues, igualando a 0, tenemos que lambda es igual a y. Igualando la otra expresión de la derivada de y, tenemos que es x al cuadrado. Listo, con esto ya tenemos unos valores para reemplazarlo y para poder hallar nuestra z, ¿cierto? O nuestros valores estacionarios de z, ¿cierto? Como vemos, pues reemplazamos en la fórmula y obtenemos pues los valores. Como vemos, y vale 1/2, x 1 y h pues vale 1/2. Reemplazándolo en x y y, que es nuestra pregunta, obtenemos que 1/2 por 1 nos va a dar igual a 1, a 1/2, que es nuestro valor de z, ¿cierto? Continuando, vamos en el punto B. Para agilizar un poco el video y que no pese mucho, vamos a explicarlo rápido, ¿cierto? Entonces encontramos que la pregunta dice z igual a x entre paréntesis y más 4 sujeto a x más y igual a 8. Procedemos a hallar primero que todo pues la ecuación de Lagrange, ¿cierto? Como lo vemos aquí, que yo lo estoy denominando como L. L igual a xy más 4 más lambda multiplicado por 8 menos x menos y. Procedemos a hallar las derivadas de cada una de las expresiones que estén en esta ecuación, ¿cierto? Como pillamos, comenzamos con la derivada de L con respecto a x, que la derivada de xy, como lo dijimos anteriormente, con respecto a x es y, y la derivada pues de lambda más 4. Listo. Continuando, pues procedemos a hallar el diferencial de L con respecto a y, ¿cierto? Que tenemos pues x, que es multiplicado por y más 4. Entonces la derivada de este es
con respecto a y es x, ¿cierto? Menos lambda. En el anterior me había equivocado en dl con respecto a x, como tenemos la expresión aquí de x multiplicado con y más 4, pues la derivada pues con respecto a x pues va a ser y más 4 menos lambda, ¿cierto? Que aquí está pues expresado de otra manera, pero pues es lo mismo, ¿cierto? Listo, continuando, ya hallamos también la derivada, el dl con respecto pues a lambda, que la tenemos como 8 menos x menos y. Esto igualándolo a 0, tenemos que lambda es igual a y más 4, y con respecto a y, lambda es igual a x. Ya igualando a esto, ya tenemos que x es igual a 4 más y, ¿cierto? Podemos reemplazarlo en la fórmula general o en la z que nos dieron al principio para poder hallar los valores estacionarios de z, ¿cierto? Reemplazándolo, pues ya sabemos pues que los valores de y, pues y es igual a 2, x es igual a 6 y h es igual a 6, ¿cierto? Listo. Vemos cómo reemplazamos en la fórmula z, que es igual a 6, que multiplica 2 más 4, o sea que 6 por 6, 36. Estos son los valores estacionarios, pues, o el valor estacionario de z. En la c podemos continuar y pillamos que es el mismo procedimiento. Entonces, para hallar, pues, hallamos primero que todo otra vez los diferenciales, que tenemos el dl con respecto a dx, dl con respecto a dy y dl con respecto a lambda, ¿cierto? Para agilizar este proceso, pues vemos que aplicamos otra vez las derivadas, aplicamos la ecuación de Lagrange. Simplificando todo, tenemos que aquí pues la explicación, ¿cierto? Hallamos primero los valores de y, los valores de x, que como lo vemos y es igual a 5, x es igual a 1, y pues nuestro valor de lambda que es igual a menos 4, que nos va a servir ahorita pues en la segunda pregunta como para agilizar la explicación y que el video pues no sea tan pesado, ¿cierto? Aquí pillamos y entonces reemplazando la fórmula pillamos que z pues 1 menos 3 por 5 menos 1 por 5 pues tenemos que nos da menos 19, ¿cierto? Y este es nuestro valor. Continuando pues comenzamos estamos en la primera pregunta y está en el punto D. Lo mismo procedemos a hallar una y cada una de nuestras expresiones, las derivadas, ¿cierto? Y también pues procedemos a hallar la ecuación de Lagrange, ¿cierto? Como procedemos, ahí está el de L, que es la ecuación de Lagrange, los diferenciales de L con respecto a dx, o las derivadas de L con respecto a dy y de L con respecto a lambda. Igual encontramos los valores, cada uno, y es igual a 1/2, x es igual a menos 1/2 y lambda es igual a menos 1. Como lo dije anteriormente, pues agilizando, pues ya tenemos y estamos agilizando una de la pregunta 5. La pregunta 2, perdón. Entonces ya reemplazando la fórmula, pues tenemos que z es igual a 27 cuartos. Ya continuando con el segundo problema, dice que en el problema anterior encuentre una ligera relación de la restricción si aumenta o disminuye el valor óptimo de z, ¿cierto? ¿A qué tasa? Nos pregunta, ¿cierto? Como yo le dije, pues veníamos explicándolo desde el punto anterior. Entonces aquí tenemos los valores, ¿cierto? De z con respecto pues a dl y todo y esta expresión, ¿cierto? Entonces tenemos que nuestro lambda del punto A es 1/2, nuestro lambda del punto B es 6, nuestro lambda del punto C es menos 4 y nuestro D es menos 1, ¿cierto? En el punto A vemos cómo ligeramente aumenta, igual que en el punto 6. En el punto C y D vemos que ligeramente disminuye, como lo vemos pues en este problema, ¿cierto? Continuando en el punto 3, nos dice, escriba la función de Lagrange y la condición de primer orden para los valores estacionarios, sin resolver las ecuaciones para cada una de las siguientes funciones, ¿cierto? Tenemos el punto A, explicarlo rápidamente, ¿cierto?
Tenemos que la pregunta nos dice que z es igual a x más 2y más 3w más xy menos yw, sujeto a x más y más 2w igual a 10. Listo, organizando esto para hallar pues la ecuación de Lagrange o la condición de primer orden, tenemos que lambda es igual a x más 2y más 3w más xy, ¿cierto? Menos yw. Ya igualando a 0 a lo que estaba sujeto la condición del primer punto, tenemos que más lambda que multiplica 10 menos x menos y menos 2w. Listo, aquí como vemos pues tenemos varios despejes, o por decirlo así, varias derivadas, ¿cierto? Como lo vemos que nos dicen que hay pues la condición de primer orden de los valores estacionarios, ¿cierto? Entonces tenemos primero la diferencial de x, ¿cierto? O la derivada de x, de L con respecto a de x, que como lo vemos pues la derivada con respecto a x, pues como pillamos en el primero, pues tenemos que es 1 más y menos lambda. Continuando pues el de L con de y para agilizar, tenemos que 2 más x menos w menos lambda es nuestra derivada de la función con respecto a y. Continuando pues sabemos que tenemos más incógnitas como la w. Entonces si continuamos con el de L sobre el dw, ¿cierto? Que es la derivada de w, que es igual a 3 menos y menos 2. Continuando pues de una vez también podemos hallar la derivada de L con respecto a lambda, y tenemos que es 10 menos x menos y menos 2w, que simplemente pues cuando igualamos a 0. Bueno, en esta, si en lugar de g de x y igual a c, la restricción se escribe en la forma de g de y igual a 0, ¿cómo debe modificarse la función de lagrangiana y como consecuencia la condición de primer orden? Bueno, pues como pillamos aquí, pues comenzamos a proceder y a resolver esta pregunta, ¿cierto? Entonces, pues como sabemos, pues la condición inicial que siempre comenzábamos era pues hallando las funciones de x, y más nuestro lambda, ¿cierto? Aquí lo que hicimos fue reemplazar, y como lo pillamos aquí en la fórmula, que es f de x, y menos lambda de g de x, y vamos a hallar las derivadas, ¿cierto? Entonces la derivada de lambda con la derivada de lambda, ¿cierto? Que es de L con respecto a de lambda. Tenemos que menos g es igual a xy igual a 0, y también tenemos pues la derivada de x y la derivada de y, como lo vemos ahí. Listo. Si la función de Lagrange se escribe como z igual a f xy más lambda que multiplica g de xy menos v, en vez de como está en el punto 12.7, ¿cierto? Nos dice que interpretemos todavía al multiplicar Lagrange como en el 12.16 y complete la nueva interpretación si hay alguna, ¿cierto? Pues lo veníamos resolviendo ya hace rato, y una sencilla y básica explicación para que no se nos alargue tanto el video es que no, simplemente no, nada más se cambia el lambda, o se cambiará el lambda, ¿cierto? Ya que el nuevo lambda es negativo de el antiguo lambda, sencillamente, ¿cierto? Y pues esta es mi presentación de la actividad número 4 de economía matemática.